Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en otro episodio de otra conversación, esta vez con Henry Escalona, el niño, peleador chaval. de MMA. El chaval. El chaval, la verdad. Peleador de MMA, también has competido en Jiu-Jitsu, grappling y bueno, tuviste tu carrera en Venezuela, ahorita estás empezando aquí en España también, has peleado en eventos más grandes aquí también. Sí. Y bueno, vamos a conversar un poco. Primero me gustaría que me dijeras, que te presentaras, que me dijeras cómo fue tu carrera, a qué te dedicas, cómo has llevado el cambio de tu carrera. Hola. Mi carrera empezó básicamente... El sueño de mi carrera empezó, ¿qué te diré? Como a los 6 años, ¿sabes? Me sentaba con mi papá a ver las pelis y una clásica tarde, entonces yo decía, ve al protagonista lleno de sangre, adrenalina y qué chulo sería vivir eso. Pero mi mamá, como toda mamá, me decía, ni loco te vas a meter ahí. Y yo le decía, mamá, por favor. Y ya fueron pasando los años y siempre me decía, pero ¿no te gusta el fútbol o algo? Y yo, no, mamá, yo quiero hacer algo de deporte de pelea. Quiero ser como Van Damme. Las patadas me encantan. Y me decía, no, otra cosa, no sé, natación, métete otra cosa que no sea pelea. Y realmente como el 90% de los peleadores... En todos los demás deportes somos malísimos, o sea, sobre todo lo que son de balones, ¿sabes? Fútbol malísimo, pésimo. Y yo decía, no, pero es que no me encuentro ahí, ¿sabes? Ir a una cancha, no me gustaba. Y ya fue a los 14 años que tuve ese yo digo que siempre fue mi primer acto de rebeldía. Yo le dije, mamá, vi una escuela en ese tiempo de Kung Fu, de Sanda, cerca de mi casa. Y yo le dije, mamá, o sea, es lo más cercano que tengo, porque en ese tiempo ni siquiera sabía cómo se llama el deporte. O sea, yo veía las peleas y le decía, vale todo. Claro, el vale todo. O UFC, le decía, no, yo quiero hacer UFC. Y eso fue lo más cercano que vi a algo de pegarse. Y yo le dije, mamá, yo voy a ir. Y ella no me dio permiso. Y me escapé, esa tarde me escapé y llegué con el entrenador. Y cuando me dice, sí, pero tu mamá tiene que firmar un permiso. Y yo, no, o sea, no es posible. Le mentí, le dije, bueno, ella está justamente ocupada hoy, ella viene mañana, claro, pero puede entrenar hoy. Y no la conoció como hasta 5 años después. Sí, mi mamá nunca iba a los torneos, le daba mucho miedo eso. A los entrenos, le dan miedo a los entrenos. Claro. Decía, no, me da miedo que te vayan a pegar o algo y yo me vaya a meter. Y eso, empecé a los 14 con, digamos así, con Kung Fu, Sanda, hacíamos un tipo de combate continuo, pero solo striking. Okay. Y eso, mi entrenador solo, mi mejor amigo, siempre me apoyaba en todo y como que notaba las ganas que yo tenía y yo siempre le explicaba, ¿sabes? Yo quiero llegar a pelear en una jaula, ¿no? Algún día lo voy a hacer, ¿sabes? Todo eso con 14 años, pero yo lo pensaba desde mucho antes. Claro. Y él me dijo, bueno, hay que ver ahora, en ese tiempo las MMA en Venezuela estaban paralizadas, sí, no había nada. Eso fue como en 2017, que todo estaba la gente yéndose del país. En esa academia habían 3 entrenadores, al final quedó uno solo por eso, por situación del país. Habían como 50 alumnos y al final quedamos como 10. Y claro, ese fue el año del éxodo, que todo el mundo se fue para el todo el mundo se fue. Así fue avanzando el tiempo y ya cuando voy en la universidad, cuando paso a la universidad, yo decía, se me está haciendo un poquito, o sea, para mí era tarde ya, claro. Entonces se me está haciendo un poquito tarde, no estoy haciendo MMA, buscaba academia de Jiu-Jitsu y no encontraba nada. Hasta que un día iba así por el centro con mi mamá y veo unos chicos entrenando en una jaula, alguien colocando manopla y el otro pegando. Y yo, ¡wow! Listo. Fue así como iluminaba el cherry, aquí fue. Y me acerqué a preguntar y el entrenador me dijo que justo esa era una clase personalizada, pero que normalmente daban clases más tarde. O sea, fue el destino. Claro, si yo pasaba 30 minutos antes o después, no lo iba a encontrar. Claro. Y yo le dije, mamá, yo me voy a meter aquí. Y dijo, no, porque mi mamá, otra vez, no, porque que eso se veía como clandestino, las jaulas, no le gustaban los cauchos por ahí tirados, eso, los grafitis, no, que eso es muy clandestino. Y ahí sí, ahí lo pasó mal ella. Ese día empezó a llorar mucho. Y aparte que era como a 1 hora de mi casa. Okay. Y en la tarde, ¿sabes? Claro. Que, no sé. No, y en pleno periodo de Venezuela, que sí, era delincuencia. Sí, eso fue un poco después, pero igual, Venezuela siempre está. Claro, exacto. En un momento de delincuencia de Venezuela siempre. Ya iba pasando. Eso fue como 2 añitos y pico después de que me metí 3 años, perdón. De que me metí en Sanda. Y cuando voy.
cuando tomé la decisión de ir, yo me decía, mamá, agarré mi mochila, unos guantecitos que tenía, mamá, yo voy a ir, y como empezó a llorar, la pasó mal. Y entonces iba todo el camino pensando, mi mamá se siente mal, pero es que tengo que hacerlo, ¿sabes? Claro. No, yo no me veía haciendo otro deporte o si me veía trabajando de otra cosa, lo que pensaba era, va a ser como una vida que no me va a gustar mucho, ¿sabes? Claro. Si es a largo plazo. Y lo que se me ocurrió fue comprarle unos caramelitos. como ¿Qué es el detalle? Como de, perdón, mamá. Y cuando llegué, mamá, mira, compré esto. Y recuerdo que ese día de novato fui un viernes. Ok, Y los viernes en Academia MMA es sparring. claro. Eso me dieron un palizón. Yo dije, no, bueno, yo tengo mi striking. No, al suelo y finalizar como 30. Me fui a mi casa y, ¿sabes? Como, no, soy un niño, soy indefenso, ¿sabes? Y recuerdo eso, lo que estaba diciendo fuera de cámara. El primer año es cuando la pasas peor. Claro. Porque todo el mundo te agarra y te hace un colete y Claro. te manda. Y yo decía, "Mira, tengo que aprender jiu-jitsu, tengo que aprender jiu-jitsu". O sea, no ando nada el striking, pero el jiu-jitsu lo quería aprender por obligación. Siempre lo veo como las matemáticas. Claro, claro. Tienes que saberla, te guste o no. Claro. ¿Sabes? Si quieres pelear. Y mi entrenador de esa academia, Ali, de Arma, él se convirtió, yo siempre digo, él es mi papá, y el de Sande es como mi hermano, porque tiene la mentalidad un poquito infantil como yo. Pero Ali sí era como que estaba pendiente de mí ya con el tiempo. Porque también notaba las ganas, y que yo siempre le preguntaba las dudas, qué puedo hacer si pasa esto. Siempre, nunca faltaban los sparring, aunque me daban palizones, siempre estaba ahí. Y ya luego vino pandemia. Okay. Boom, fue como que se paró todo por un tiempo. Y ahí con mi amigo que conocí en la academia de MMA, yo cuadrábamos para viajar. Teníamos que levantarnos como a las 6 de la mañana para agarrar un único bus. Okay. Que salía como a las 8, pero teníamos que hacer una fila enorme. Claro. Y cuando agarrábamos, y a veces no podíamos, decíamos mejor, bueno, si no vamos caminando, ¿sabes? Y íbamos hablando de todo, o sea, nos veíamos cada día y siempre sacábamos un tema. Claro, claro. Y nos íbamos hablando, y el pasaje lo gastábamos en chuchería. Y otra vez de regreso. Y así, en pandemia, como éramos nosotros dos y como 3 más, como que el profesor se enfocó más en nosotros. Claro. Aparte, contemporáneo, íbamos a hacer, o por lo menos yo, ese sí, iba con el equipo de selección de lucha. Okay. Que eso también es una herramienta que... El wrestling, Sí. Y también ellos me adoptaron porque, ¿sabes? Ellos eran la selección. Y yo me iba metiendo así como, ¿puedo entrenar? Porque conocí a un profesor en la universidad que preguntó, ¿ustedes qué hacen? Y yo le dije, yo hago MMA. Y él me dijo, estás invitado a mi academia. Así que, y me dio la dirección, ese mismo día fui. Y dije, tengo que aprovechar. Y cuando llegué era un gimnasio de lucha, y yo le digo, ¿pero a qué hora hacen MMA? Y me dice, no, después. Y me mintió, hacían solo lucha. Pero sí, para mí es la mejor base. Y eso, cuando llegaban los niños de 15 años tan fuertísimos, porque todo el día se la pasan haciendo físico, y se me levantaban y mis piernas pasaban así por el techo, cada pam, 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 así. Y yo decía otra vez, soy indefenso, ¿sabes? O sea, tengo striking, grappling, pero no puedo llevar a una persona como yo al suelo, y, ¿sabes? Y otra herramienta más que aprendí, ¿sabes? Y me quedé con ellos en un año fijo, ya luego sí iba por periodos, cuando me da tiempo. Pero en ese año también lo adapté a MMA, las cosas que podía, lo que no podía, y me sirvió bastante. Entonces, ya juntando esas 3 cosas, el striking que lo había hecho en Kung Fu, el MMA que me enseñaba unos truquitos, jaulas, y la lucha, yo decía, en ese periodo pasaron como 3 años. Okay. Y yo decía, yo creo que ahora sí estoy apto para hacer un fogueo, ni siquiera un torneo, una competición real. Y que gracias a Dios se fueron empezando abriendo las puertas del MMA en Venezuela, y un profesor que organizó como un interclub y eso. Al final fueron 3, fueron mis primeros cortes de peso, mis primeras estrategias con mi entrenador y mi equipo, el primer Fight Camp. Claro. Y bueno, el corte de peso lo hice a lo bestia también, me ponía un traje de eso, de bolsa de basura. Y salía en bicicleta como por 2 horas. Claro. Que iba sudando. Cuando llegaba estaba así reventado. O sea, muy arcaico eso. Y eran como 5 kilos o 3 kilos que bajaba. Pero me cansaba más que hoy que bajo 10 y 12. Claro. Eso, me fue bien en esas 3 peleas. O en esos 3 interclub, por decirlo así. Y gané las 3.
Okay. Y yo dije, bueno, unas las gané con Jiu-Jitsu y dije, bueno, está funcionando. Claro. Al año siguiente empezaron las peleas amateur con, no sé si ha visto Gangman, este tipo de gente que... No. Es como una federación de MMA. Ok. Que ellos normalmente van vestidos azul y rojo y tal, Ok. y entonces como que iban a hacer ese proyecto en Venezuela y nosotros éramos como un poquito de la prueba y eso. Hice 2 peleas ahí. Ese año amateur, ahí hice 2 peleas, pero en total ese año, eso fue en el 2022, hice 5. Ok. De esas 5 gané 4. Ok. Oye, y entonces, Coño, claro. la que perdí me dolió, me dio mucha raya, pero bueno, saqué balance, no me fue tan mal. Y ya cuando yo tenía como 2 peleas amateur, ¿sabes qué pasa en Venezuela? Que hay muy poco volumen de peleadores. Ok. Y si ya tú ganas 2 peleas, ya quieres que pase a pro. Claro. Y no sé, yo tal vez siempre lo he dicho, me falta un poquito de ego. No digo tanta confianza, porque yo confianza tengo en que puedo pelear con alguien, pero ego de decir, yo a este le puedo ganar, ¿sabes? Claro. Yo siempre siento como un peligro. Pero con tú la vas gente. más con esa humildad de decir, bueno, a ver dónde sale, a ver por dónde sale. Sí, este o bicho. un poquito, tal vez, no sé, hay que trabajar un poquito más el Topuria mentality. Pero eso. Entonces, ya me estaban invitando a una liga súper chula, la de Legión. en Ok, Venezuela. sí. Y yo decía, que para pro, la verdad, no me veo, ¿sabes? Yo dije, no, y le dije que muchas gracias, que, o sea, yo le dije a mi entrenador, o sea, cuando yo pensé que iba a ser el mensaje más feliz de mi vida, porque era mi debut profesional, lo rechacé porque no vi el momento, ¿sabes? No No, quería claro. ir a hacer un mal papel. Y entonces le di muchas gracias y que por favor disculparan, pero yo tenía un compromiso amateur, que si me podían llamar después, y le dieron like al mensaje. Yo dije, se da. Y entonces hice las otras 3 peleas que me faltaban, y al año siguiente como que había más auge, ¿sabes? Como que fue así en su vida. Y llegó una liga, esa liga fue una estrella fugaz, se apagó rápido, Immortal. Ok. Sí. Sí. Esa fue como, para mí, la liga más chula que ha pasado en Venezuela. Y recuerdo que venía a la universidad y mi profesor, que yo digo que es mi padre, Ali, yo me quedaba en su casa porque durante ese periodo yo estudiaba en las noches, trabajaba y entrenaba. Claro. Entonces, para juntar todo eso, lo que hacía era, me quedaba en su casa un tiempo y a veces tenía que dormir ahí y él me recibió, me daba comida y yo con vergüenza, Claro. pero, ¿sabes? Él lo veía que no lo hacía por interés, sino que realmente yo quería hacer esas 3 cosas. Estudiar para que mi mamá viera que se estaba haciendo algo importante, entrenar, que es lo que en realidad entrenar no me gusta es pelear. Claro. Pero sé que si no entreno, ¿sabes? No, te van a partir. Sí, yo lo era como eso, tengo que entrenar porque voy a pelear, tengo que entrenar porque voy a pelear. Y lo del trabajo, porque los pasajes, algo tenía que conseguir. Igual mis padres siempre me ayudaron mucho en eso. Entonces estaba en la casa de él y yo me quedé así como en un cuarto y estaba toda su familia en la sala, gente que yo no conocía. Claro. Y cuando mi entrenador me llamó, el otro entrenador de Sanda me dice... que se cayó una pelea en Immortal, que si quieres pelear con un rival que yo iba a pelear el año pasado. Ok. Y cuando me lo cambiaron como 3 días. Y justo esa fue la que perdí. Ok. Y yo dije, te la tengo. No te la guardada. Es que eres tú. Y no sé, yo recuerdo que me cegué porque realmente no... Pero yo salí corriendo así y gritando, sí, me voy a pelear Claro. profesional. O sea, lo estaba esperando y la gente me mira así como... ¿Y qué pasó? No, voy a pelear con... Le dije a mi entrenador con Marvin Pérez. Él fue selección de Sanda. En ese tiempo les teníamos un poco de miedo, por así decirlo, porque tenía mucho recorrido internacional. Okay. Y habían varios highlights de él por ahí noqueando gente. Pero a mí no, y yo salí, a mí no me vas a noquear. Y entonces mi entrenador fue como, lo vi en su cara, como, ¿vas a pelear con él? Y fue como, le dio miedo, ¿sabes? Claro. Bueno, vamos a entrenar. Y recuerdo ese corte de peso con YouTube, lo hice Claro. con YouTube, con ayuno intermitente y tal. No me fue tan mal en ese, no fue tan arcaico como los anteriores. Y para mí ese día me sentí como una superestrella, ¿sabes? Ese día sí lo recuerdo todo, de cuando llegamos. O sea, fue tanta la emoción, porque eso fue en Valencia, y habían carteles así y tal. Y yo miraba como, mira, esta es mi cara y tal. Y yo... Calle Carreche. Y no, era como, o sea, yo estaba... Literal entrenamos en asfalto. Literal, por ahí tengo, luego te paso lo estábamos entrenando en asfalto y un día me llaman a Immortal, que era como una mini UFC ahí, Claro. que estaba avalada con peleadores de la UFC, y yo decía, mía. O sea, era como, en parte, nunca asimilé
lo que estaba pasando siempre era como, wow, qué chulo, mira, venga, y wow, qué chulo, mira, los peleadores, wow, qué chulo, cuando te dan tu ropa y tal, y te ponen las guantillas. Y no asimilé, salí con mi canción tal, hasta que nos pararon en medio del árbitro. Claro. Fue como yo, wow, estoy aquí, y cuando lo veo, él me está mirando así como con, yo, Te va a matar y todo. yo, mierda, voy a pelear, y ahí fue donde me cambió el foco, ahora sí voy a pelear. Hicimos la estrategia perfecta, ¿sabes? Era striker, para el suelo. Cansada un poquito, lucha. Hubo un momento que sí me volví loco porque como que me pegó en la cara y me dio rabia. Y yo lo hago así y cuando le va a pegar, él me buscó el derribo. Okay. Entonces me defendí, hicimos scramble y tal y ya luego finalicé la pelea. Y celebré tal. Y cuando llegué fue que me empezó a oler todo y yo decía, pero qué chulo, ¿sabes? Claro, claro. Pero increíble por la experiencia. Esa, para mí, la Liga Inmortal fue muy parecido a WoW en cuanto, sí, organización y eso. Ya luego, mi siguiente pelea fue 8 meses después. Okay. Costó mucho conseguir un rival porque como que todas las peleas estaban cerradas, no conseguíamos un sitio así bien donde pelear, hasta que Legión, con 2 semanas de aviso, también me llamó. Okay. Sí, y ahí me llama mi entrenador otra vez, que fue mi mejor amigo, manager, todo, ¿sabes? Como que siempre estaba pendiente de mí. Y me dice, yo ya estaba durmiendo, había llegado a la universidad y ya estaba durmiendo, esa visita en mi casa. Y me llama, ¿qué pasó? ¿Quieres pelear? Y yo, sí. ¿Cuándo? En 2 semanas en Legión. Y Legión ahí es respetada porque hay muy buen nivel ahí. Y yo, bueno, pero ¿en qué peso? Porque ni pasado 170. Y yo, bueno, 170 sí puede ser. Y yo le digo, pero buscar la foto del tipo, a ver qué tan fuerte está. Y cuando lo ve me dice, bueno, sí está fuerte, me dice. Pero nosotros le ganamos. Y yo, vale, sí le ganamos. Entonces, y prácticamente esas 2 semanas fueron ir a cortar peso. Y en lo que estamos así como en una plaza, por allá, cerca de mi casa, estábamos haciendo un poco de manopla. Y en una parte libre yo le meto como una rodilla en el pecho. ¡Pam! Y me dice, está buena esa rodilla, deberíamos practicarla más. Y entonces fue todo eso, ¡bam! ¡Bam! Rodilla, rodilla, rodilla. Y justo cuando llega el día de la pelea, gané por una rodilla voladora. Y eso se volvió viral ahí. Para mí el mejor highlight que tengo. Pero fue mera estrategia. El chico lanzaba mucho volado, yo como que buscaba la distancia. Y esa pelea siempre le pongo un pin, porque ahí fue donde Piera Rodríguez, la venezolana, sí. Ella fue a comentar. Claro, la fiera. Ella fiera. Y ella justo era amiga del chico que peleaba conmigo. Ok. Justo de la academia. Y era justo en Maracaibo. O sea, ella está en mi contra y decía, claro. Y justo en la narración ella dice, yo sé que tienen que ser imparciales, pero le voy a ser sincera. Y empezó a decir, le voy a Bozo, el chico se llama Bozo, y bueno, veamos qué puede hacer en Rescalón. No. Claro. Ella en el fondo claro. quería que yo perdiera. Pero al final, yo gané y ella dijo, no, me encantó, tal, me encantó cómo pelea, me empezó a seguir, ya yo la seguía de antes. Luego sí hice una pelea con un poco más de tiempo en Spartan, pero esa pelea me fue un poco jodida porque ahí fui enfermo. Ok. Pero yo decía, yo no me voy a bajar de la... No, claro. Sí, y todo lo que yo iba ganando, lo iba como guardando. Lo primero que... Porque en amateur me pagan así como con entradas y eso. Con eso compré equipo, algunas guantillas, tal, y el pasaporte. Okay. Con eso recuerdo que me pagué el pasaporte, con las peleas amateur, que fueron como 2 años para reunirme para el pasaporte. Y ya en pro, yo lo que reuní, lo iba guardando. Sí me gasté un poquito en zapatos, porque me encanta, pero el resto sí lo iba guardando y se le iba pasando a mi mamá, guarda eso ahí, que eso va a ser para algo. Claro. Nunca sé para qué, pero para algo servirá. Sí, y entonces yo decía, yo no me quiero bajar porque de verdad necesito el dinero, era casi fecha de diciembre, ¿sabes? Necesitar los estrés. Claro. y entonces la pelea, tuve mucha suerte que en una lucha y le gané la espalda y me quedé como pantoja ahí amarrado y hice un mataleón. Y ya luego cuando me levantan la mano, cuando nos llaman al medio para levantarme la mano, yo estaba parado y le dije, agárrame porque me voy a caer, pues claro. Estaba muy mal. Y eso me levanté. Que si con fiebre y tal. Sí, estaba así, que menos mal que no me revisaron, ¿sabes? Solo la presión y tal. Y yo le decía, agárrame y fue como que se me desmayaron los brazos, la boca seca. Y le digo, agárrame porque me voy a caer. Y ya luego me bajé así de las escaleras de la jaula
Y cuando llego, me tiro así, no sé cuánto tiempo duré ahí tirado. Y ya luego en la noche para dormir, sí me empezó la fiebre, pero horrible, así sudando, tal. Pero tuve mucha suerte en esa tuve mucha suerte. Eso, y lo que te conté de la segunda pelea, que conocí a Piera y ella me empezó a seguir, ella fue a dar unos seminarios el año siguiente. Y me escribió y me dijo, voy a dar unos seminarios, quiero que te presentes, estás invitado, no vas a pagar nada. Y yo, sí, claro. Por donde sea. Y busqué, y como era en varias ciudades, busqué amigos que iban a cierta y fui a 3. Okay. Oye, está bien. Y fui a 3 seminarios de ella. En eso conocí a Sabina, la chica colombiana que también estuvo en UFC, y a José Daniel, JD. Y yo hablé con ellos. Esa para mí también fue un momento muy importante cuando yo le dije si podíamos organizar una reunión. Y fui al hotel donde ellos se estaban quedando. Y, ¿sabes? Yo también me sentía como... yo estaba peleando, digámoslo así, en una pelea de gallo, claro. Y de repente estoy con un peleador de UFC, claro. Tal, y recorrido internacional y me están... Y yo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y yo así como, bueno, y me llevé una lista. Que me metas en UFC. Sí, por favor. Y entonces me llevé una lista y le iba preguntando, tengo esto, tal. Y me iban diciendo. Recuerdo que por ese tiempo conocí unos chicos de Argentina, unos buenos amigos, pero ellos querían que yo fuera parte de su agencia manager. Y ya yo decía, bueno, el dinero que tengo guardado me servirá para ir a Argentina. Entonces hablé con Pierre y le comenté ese caso y ella me dijo que acá iba a tener mejores oportunidades en España. Y José Daniel tiene buenos contactos, él es manager también de varios peleadores. Y siempre está como tratando de ayudarte en todo lo que necesites. Y yo, mira, hablar con José Daniel, y yo intercambiamos números. Y eso también fue una fichita importante. También me ordenaron mi horario de entreno, porque yo eran como las 10 de la mañana y ya había entrenado como 5 veces, ¿sabes? Claro. Y entonces eso me estaba jodiendo un poquito. Y tenía muchas lesiones en ese momento, muchos dolores, y Sabina me ayudó un poquito con la dieta, todo. O sea, todo fue así. Sí, te dieron una formación profesional, consejo de profesional, para ti en ese momento me imagino que era una barbaridad. Sí, sí, para mí era, porque para mí profesional era pelear sin tibial y guantillas pequeñas. Claro. Y ellos me dieron consejitos, truquitos, tal, y yo súper agradecido con eso, y que de ahí quedó el contacto para venir acá a España. Antes de seguir a la parte de España, me gustaría primero preguntarte más cosas sobre tu parte en Venezuela. Vale. ¿Qué diferencias ves tú de una pelea amateur a la pelea profesional? Más allá de, bueno, eso, guantillas pequeñas y sin tibiales, pero ¿qué diferencias veías tú allá? Diferencias, el tiempo. Oye, 2 minutos más mientras estás peleando, sí es más jodido. Del resto, la verdad, para mí cada pelea se pelea como la última. El miedo que te da cada pelea para mí es igual, la verdad. Me dicen, no, ya tú estás acostumbrado porque ya tú has peleado. Pero no, yo siempre estoy nervioso, siempre estoy ansioso de quiero hacer buen papel. Claro. ¿Sabes? No estoy asustado. O sea, si te pueden noquear porque al final es una pelea. Sí. Pero quiero hacer un buen papel. Claro. Y siempre vas a como, bueno, que dé resultado, aparte que hay mucha gente que ya te está apoyando, ¿sabes? Y tú como no lo quieres decepcionar en eso, tú quieres hacerlo bien. Esa gente en el público que tú dices, ay Dios mío, sí. Se encaba en la casa. Sí. Pero el mayor salto para mí es eso, trabajar más calmado, porque los amateurs siempre salen como muy ansiosos y es normal, porque no tienen tanto, y a pegarse y ya al minuto ya están reventadísimos. Entonces en profesional, la verdad, para mí, pocas veces siento los golpes que me dan, hasta que ya me bajo, ya me duele todo. La adrenalina ahí en el momento. Pero me ha pasado que me he pegado así tibia con tibia y, ¿sabes? Como que no siento eso tanto, pero lo que sí sientes es el tiempo. Claro. Y la respiración, porque tienes que saber administrar tu cardio. Para mí esa es la mayor diferencia. Del resto, para mí cada pelea es igual. Cada pelea se pelea como la última. Y en cuanto a los cortes de peso, por ejemplo, al principio, ¿cuánto cortabas tú? O sea, cuando estaba así de flaquito, cortaba como... Y tenía que subir. Sí. No, siempre baja 4 kilos. Y recuerdo que yo decía, no, estoy haciendo corte de peso. Y para mí corte de peso era dejar de tomar agua como 2 semanas antes. Claro.
Eso todo, eso y lo que te dije, con traje y bicicleta. Y obviamente cuando tomabas agua otra vez lo subía. Claro. Y no hacía nada, claro. Solo me estaba desgastando. Y mi primer corte de peso así un poquito fuerte era que al día siguiente peleaba y tenía 4 kilos por encima. Ok. Y entonces un entrenador me dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos acá. Y entonces lo que me hizo fue simplemente un poco de manopla y me metía bajo una manta. Yo decía, oye, pero si no. Claro. Pero sí sentía eso. Y manopla y manta, manopla y manta. Y bajé los 4, ¿sabes? Es que es pura agua, ¿sabes? Claro. Tienes que hacer eso con inteligencia. Ya luego sí busco un poquito más, también que no había tanta información. Claro. Ahora hay un poco más. En ese tiempo con la información que tenía medio hacía los cortes de peso, pero ahora con Sabina llegó así también, ilumina del cielo, me da mis dietas, los porcentajes, la cantidad de agua que vamos a bajar y ya con eso llego mejor muscularmente. Claro. ¿Sabes? Más, claro, de nada te sirve bajar los pesos si vas a llegar todo, sí. todo tieso. Todo flaco ahí. Y personalmente, ¿cómo te sentías tú en ese momento? ¿Tú decías, coño, estoy haciendo un corte de peso, qué arrecho que voy a pelear? ¿O tú decías, para ti débil aquí, estoy todo...? Cuando estás... Sí, es que al final pasan muchas cosas por tu mente. Piensa las dos. Yo pienso las dos. Es como, bueno, que valga la pena este corte de peso, ¿sabes? Pero al final sí vale la pena. Vale la pena porque estás haciendo algo que... ¿Cuánto es el porcentaje de gente que se monta a pelear en una jaula así pro, ¿sabes? Y eso tal vez sí sea un poquito el ego que tengo, que como, ¿sabes? Hago algo que a lo mejor no todo el mundo hace. Hay mucho, pero no lo hace todo el mundo. Claro. Y me encanta ese sentimiento. Y es como es lo que, el recorrido, aunque suene cliché, ¿sabes? La vida. No, claro. Pero el recorrido es chulo porque al final van a ser historias para contar. Un día voy a decir, no sé, mira, yo siempre digo, si yo no hubiese peleado, yo nunca hubiese salido de mi ciudad. Claro. O sea, yo las veces que salía de mi ciudad era pelear, entonces veía una ciudad, era como Tarzán en Nueva York, ¿sabes? Era mirando todo así, escuchar otros acentos. La primera pelea amateur que hice fue en Caracas. Okay. Nunca había estado en Caracas. Claro. Y había gente como brasileña y tal, y yo como, mierda, son iguales a mí, ¿sabes? Los dichos son de otro lado. Sí, y esa todo divertida. Pero es eso, ¿sabes? Como al final podemos... al final te sientas con tus amigos a hablar, con los que me han acompañado a pelear y, ¿sabes? Siempre nos reímos de todo. No, y te dieron una mano, te pegan. Eso para mí vale mucho. Y que esa adrenalina... O sea, yo no sé con qué más... No sé cómo será saltar en paracaídas. Claro. Pero no sé si sea igual al final, ¿sabes? A mí es algo que siempre le digo a la gente. Si algún día quiere, aunque sea jiu-jitsu, claro, alguna pelea de boxeo con casco, ¿sabes? Porque ese miedo de, ya estoy aquí, tengo que trabajar. Claro, y eres tú contra otro, que tú dices, aquí eres tú contra el otro y contra tu mente, ¿sabes? Claro. Y esa pelea es muy chula. A mí la paso un poquito mal, pero ya luego es divertida. Y cuando estás adentro del octágono, ¿qué piensas tú? ¿Tú te piensas, bueno, tengo que mantenerme en el game plan? ¿O piensas más bien, bueno, este bicho me acaba de meter un coñazo y lo voy a matar ahorita? O sea, me han pasado las dos también. Y lo que mucha gente dice, no, tú te debes sentir acojonado por el público. Realmente que nunca escucho al público. No sé si será solo a mí. Claro. Bueno, no, mentira. No es solo a mí porque también hablé de eso con Pierre. Ella me dice, ella como que se hace una visión túnel, ¿sabes? Estás aquí claro, con tu... Y también da otro caso como Sabina, que también ha peleado así a nivel alto. Ella sí me dice que ella escucha todo, el público, la gente, lo que... O sea, yo no puedo hacer eso. Claro. Pero al final es mujer y puede hacer más de una cosa a la vez, ¿sabes? Yo o hago una cosa o hago la otra. Y eso, yo me centro en él, pero ya, a mis entrenadores sí lo escucho porque ya estoy muy adaptado a su voz. Okay. Pero al público, la gente gritando, eso no... Y también me ha pasado que me golpean y yo, me vas a pegar. Pero trato de, la mayoría del tiempo, tratar de centrarme en el game plan. Ok. ¿Y qué tan importante consideras tú la calidad de la esquina? Porque es lo típico de decimos, bueno, por ejemplo, yo que soy fanático del fútbol también digo, bueno, sí, el entrenador es importante, pero al final está jugando el jugador, ¿sabes? Si falla alguien el gol, lo falla el jugador, no lo falla el entrenador. Sí, en este caso... Y le caen todas las cámaras. Claro, en este caso, ¿qué tan importante es la calidad de la esquina que tenga? No, sí, demasiado. Y nosotros tenemos un sistema que... Por ejemplo, tengo 3 entrenadores que son top, que han competido a nivel top, y cada uno es especialista en algo. Por ejemplo, tengo a Guille, que es especialista en striking, ha trabajado. Entonces, a Luis,
que ha competido en 1001 torneos de jiu-jitsu de cinturón negro, y a José Daniel, que también tiene como 10, 15 peleas profesionales. Y entonces, y depende a dónde se vaya la pelea, habla uno, ¿sabes? Es como cambio. Claro. Eso, y para mí, sentir ese respaldo, porque al final, digamos, yo siempre, es como un 60-40. Claro, porque al final te pegan a ti en la mandíbula y ya se acabó toda la pelea. Te noquean a ti. Eso. Pero ellos te van diciendo, porque al final están mirando de afuera, y yo tengo una visión túnel que le quiero pegar la cara del otro. Claro. Pero ellos a lo mejor ven otras cosas. Claro, a lo mejor, no sé, tienen las manos arriba, derribo o algo así. Y a lo mejor cosas que tú sabes, pero en el momento estás muy ansioso y te dices, pero saca el pie así y ya. Claro. Y más o menos así trabajaba antes con mi entrenador también, allá en Venezuela. Él también, o hablaba uno o hablaba del otro. Y si había alguien que yo no estaba tan acostumbrado a su voz, era como un traductor. Le iba hablando e iba pasando el mensaje y ya, yo ahí sí los escuchaba. Pero ahora me siento también muy, muy respaldado. O sea, el cambio que tuve de Venezuela de esquina, que éramos como hermanos y eso, ahora España, también me siento muy seguro con los dos, porque confío mucho en el trabajo que ellos hacen. Claro. Y si a ellos les ha ido bien, yo haciéndoles caso, creo que me puede ir bien. Claro, hay que agarrar consejos para llegar bien al final. Bueno, entonces das este paso de venirte para España, empiezas a entrenar en Calma. Sí. Que al final gimnasio bastante reconocido aquí, o sea, en Madrid por lo menos de los más reconocidos, y se te presenta otra oportunidad de entrar en un evento como WOW, que al final es, pues, probablemente el evento más grande de España. Bueno, ahorita entró Cristiano y todo. Sí, imagínate. O sea, imagínate tú, qué barbaridad. Pero eso, un evento grande, además te ponen de las peleas principales. ¿Cómo es para ti? O sea, ¿cómo llega esta oportunidad para ti primero? Y después, ¿cómo vamos a ir viendo cómo la vas afrontando y tal? Pero primero, ¿cómo recibes tú esta noticia? Un día normal, me la pasó todo el día en el gimnasio. Y venía de almorzar y iba al gimnasio a entrenar, y mientras entrenador me dicen, ¿quieres pelear también? Yo, sí, bueno, WOW estelar, y también fue como, me fui a sentar un rato y mierda, o sea, era por lo que tenía un mes acá y fue como que llegó también besando al santo, ¿sabes? Y eso fue chulo. No tanto al final, pero al final eso fue chulo. Fue como ellos tuvieron la confianza en mí. Yo también tenía la confianza en mí, pero claro, hay a veces cosas que no se pueden controlar. Pero si te llega ese mensaje, yo decía, como rechazo la estelar, estoy llegando, ¿sabes? Para mí era un ganar-ganar. Todo lo que pasaba era un ganar-ganar. Y la acepté. Pero eso, o sea, yo iba caminando así, y un día de entrenamiento normal, y ya empezamos con el campamento, y yo, bueno, y faltaba un mes a esa pelea y también la acepté. Entonces, y vale, ¿en ese momento cuánto tuviste que cortar? Ese momento sí llegué un poquito pesado, porque yo llegué a finales de enero. Y me pasé todo diciembre y enero comiendo como loco, pues decía, bueno, cuando llegue allá, y sabes, como que la gente sabía que yo ya venía, y como que, mano, ¿quieres ir a comer algo así? Y así me invitaban. Y fue el mes donde llegué, fue el tiempo donde yo estuve más pesado en mi carrera, que está pasar los 80. Y superas en 66. Sí, y tuve que hacer, Sabina me ayudó, pero al final, ¿sabes? Al final somos humanos, y fue el corte fue duro. Que si no hubiese sido con Sabina, a lo mejor ni siquiera lo hubiese dado, o me daba. He sabido de muchos peleadores que le dan ataques, ¿sabes? Bueno, pero hasta profesionales. Yo me acuerdo que hasta Javi una vez lo tuvieron que llevar para el hospital después, porque estaba interno, casi que muerto. Pero yo decía eso, o sea, yo no puedo fallar esta oportunidad, este es mi momento, tal. Durante el campamento fue duro, ese mes fue muy duro, la verdad. Entre lesiones, y era como yo, bueno, no pasa nada. Recuerdo que el gimnasio Calma, los dueños me ayudaron en todo, me ayudaron con fisio, tal. Y, o sea, yo porque era trabajar sobre, ¿sabes? Al paso. Te vas lesionando, no importa, te arreglamos aquí, pero entrenas con la otra mano, así. Y yo también tenía esa mentalidad en ese momento, ¿sabes? Hay que salir a pelear, pase lo que pase. Y eso. Así la acepté, así asumí el corte de peso y la decisión. Y como digo, es una apuesta, las peleas a corto aviso son una apuesta. Y en mi caso, no sé si en el caso de todos los peleadores, casi siempre, la mayoría de mis peleas han sido en corto aviso.
y yo dije, bueno, he tenido mucha suerte en las últimas, ya me tocaba estar un poquito... Ya por estadística. Ya por estadística, pero es una cuerda floja. Sale muy bien, sale muy mal. Y hay que ver. Ok, llega el día de WOW. Finalmente das el peso, que me imagino que ya para ti eso casi que ganar. Sí, eso o sea, fue... si tienes que cortar 14, 12 kilos ya... No dormí como por 24 horas porque me faltaban 200 gramos. Okay. Y me metía en la tina caliente y no sudaba. Me metía al sauna, no sudaba. Y lo que hice fue toda la noche despierto, escupiendo. Okay. Y cuando me monté en la báscula, 0-0, ¿sabes? Fue peso justo. Y yo, claro, eso ya para ti me imagino que es un triunfo, sí, decir, bueno, llegué, ya di el peso, bueno, ya mañana me montaré. Ese es el problema de mañana, pero... Sí, pero la foto los muchachos le sacaron muchos stickers porque legalmente veo una cara demacrada. Pero es eso, pasé 24 horas sin dormir, yo creo que hasta un poco más mientras el viaje y eso, porque yo estaba más nervioso por el peso. Claro. Ya luego que di el peso ya me puse nervioso por la pena, pero por el peso y eso, tengo que dar el peso, es como una responsabilidad. Claro, después viene el rebote, que es antes de la pelea. ¿Cómo se lleva un rebote de peso, básicamente? Bueno, así por... Empieza con la gente, mucha gente lo que hace, luego que se pesa, va y come todo de uno. Claro. Nosotros lo que hacemos es un poco de líquido para ajustar el estómago un poco, para que se vaya acostumbrando una frutita, algo, y ya luego sí vienen como los sólidos, y así vas aumentando un poco la cantidad sin pasarte, porque tampoco quieres llegar así todo hinchado, pero más o menos eso. Después del peso, empiezas tomando un poquito de agua, y ya vas con fruta y luego sólido. Más o menos resumido, un poquito así. ¿Y qué tipo de comida comes ahí? Porque, por ejemplo, yo he escuchado mucho que se recomienda carbohidratos, que es lo que te da energía. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue? Yo, porque soy muy fan del pollo. Okay. Todos los días como pollo, pero no me aburro. Y entonces, yo el sólido pedí fue pollo y patata. Okay. Pero en una cantidad como así. Okay. Y no me dejan comérmela todas, y entonces estaba así. Y eso, con pollo, patata y en mi caso de sólido. Ya luego bebidas, solo agua, no me gustan las bebidas gaseosas. Para el rebote eso. Ok. Y después de pasar toda una noche escupiendo, ¿cómo sabes la primera botellita de agua? Sí. Y ¿sabes qué es lo peor? Que no te la puedes tomar toda, entonces tienes que tomar como un poquito. Te la tomes como... Casi peor. Quiero más, sí. Pero sí, es como... Te pasas todo el rato pensando, ya falta poco, ¿sabes? Vas contando las horas para poder comer o tomar agua. Que al final es lo más difícil. El corte de peso, lo difícil es el agua. Claro. Pasar casi 24 horas, 48 horas sin tomar agua. Claro. Y ves que todo el mundo está hablando. Y por casualidad de la vida, tu feed de Instagram se empieza a llenar de comida. Dice, Dios mío, no me hagas este mal. Sí, tú la pasas mal, sí, pero es divertido. Vale, después llega WOW, evento en Sevilla, ¿no? Sí, ¿cómo es, o sea, cómo te sientes tú en la salida? ¿Qué estás pensando tú en la salida y al montarte en el octágono? En la salida recuerdo que iba escuchando mi canción que hablaba como no voy a morir pobre, y entonces me concentré en la igual, y como te digo, cuando salgo como que no escucho al público, pero justamente cuando miro están así toda mi esquina de calma. Okay. Y los saludo y tal, y me sentía muy feliz porque salí con las banderas, salí con una de España por la gente que me ha ayudado y con la de Venezuela, obviamente. Y los saludo, y yo me concentré fue en la canción, y en mi mente solo iba cantando la canción, y ya al subirme, si es otra, ya es como que vas a tierra y ya toca trabajar. Claro. Y eso, me sentía, ¿sabes? Cuando decía mi nombre, la gente. Y siempre tengo la manía de mirar la pantalla y siempre está mi cara así, yo estoy ahí. Claro. Porque siempre veía los videos cuando iba, no sé, al cyber a hacer tareas. Yo en media hora hacía mi tarea y me quedaba 1 hora más viendo peleas, ¿sabes? Claro. Y un momento pasar de eso a estar en la pantalla para mí es una locura. Chulísimo. Esta vez te tocó un rival bastante duro. Sí. O sea, el tío era bastante sí. Bueno. ¿Cuáles fueron tus sensaciones durante la pelea? En el sentido de, ¿hubo algún golpe de realidad o dijiste, bueno, lo puedo tener bajo control? ¿O desde el principio dijiste, este tío está jodido? Al principio me sentí muy cómodo, o bueno, no cómodo, sino me sentía bien durante la pelea, porque lo estaba derribando, él se levantaba, él te cambiaba un poquito y yo lo iba derribando. Pero sí es verdad que llegó un momento que
como que mi cuerpo no respondió bien, ¿sabes? Ok. Como que estaba un poquito más cansado de lo normal. Y ya, al final, entonces cuando fuimos al segundo round, estaba haciendo más o menos el mismo plan, pero una pelea, un error te cuesta, ¿sabes? Claro. Entonces cometí un error en ese momento, tardé 2 segunditos más en reaccionar y ya, y se acabó la pelea. Pero durante la pelea, ¿sabes? Como que no... Siento que en habilidades no estuve tan disparejo. Tal vez sí me faltó, no sé, un poquito más de tiempo para hacer el corte de peso, tal Claro. vez. Pero ya, es que al final no pueden andar con excusas de esto, ¿sabes? Al final No, lo que no, claro. estuvieron conmigo saben lo jodido que fue. Y yo le di las gracias, él también agradeció porque como que no conseguían peleadores y yo peleé con él. Que entonces eso, quedamos ahí y ya. Ok. Él me dio las gracias, yo le di las gracias y ya. Y fue. Pero no sé, siento que sí me quedé con más ganas de demostrar, ¿sabes? Claro, Entonces, quedaste picado ahí que tú dices, coño, me equivoqué aquí. sí, Ah. por un errorcito. Y al final es eso, lo tomo así. Un error y ya, pero en cuanto a nivel, siento que sí puedo representar mejor la siguiente vez y con más confianza, ¿sabes? Siento que he mejorado mucho de esa última pelea también. No he fallado un día al gimnasio, siempre estoy entrenando. Y esa fue la sensación que me quedó, que el chico es muy fuerte, pero que a lo mejor yo también le puedo dar Claro, un claro. poquito más de tiempo, a lo mejor le doy más pelea. Claro. Vale, te bajas del octágono, ok, pues se acabó la pelea. ¿Cómo hablas tú con tu equipo el decir, bueno, fallamos en esto, ustedes hacen una revisión o es como, bueno, mira, ya sabemos más o menos y vámonos a entrenar otra vez? Sí, más o menos fue así. Al principio me llamó Piera, Ok. me dijo que el trabajo que habíamos hecho, me felicitó ahí por salir a pelear y eso, y también me dio las buenas y las malas, cosas buenas y cosas malas. Claro. Igual con mi equipo hicimos una reunión y hablamos lo que teníamos que trabajar, lo que venía a futuro, y hasta el momento lo hemos hecho, he estado entrenando con ellos, las tareas que me mandaron, y ya, entonces los errores que tuve en cada parte, sí, sabes que ahora todo es un análisis de las Claro. peleas, sí, como los Fighting Nerds. Sí, bueno, tuve mi momento Fighting Nerd también con ellos, mira, aquí vamos a mejorar esto. Y fue eso, fueron bien recibidos de parte de ellos, que al final cometió un error y así lo vieron, Claro, ¿sabes? claro, claro. Entonces ya... No, bueno, es que al final estas cosas pasan, o sea, si se equivocan los de la UFC, Sí, imagínate tú. Entonces, eso, borrón en cuenta nueva, trabajar y es que no dice que es, trabajar más duro, ya sabes. Claro. Perdiste, cállate la boca, sin excusa, a entrenar. Claro, y ya. Y claro. eso. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que tú te ves dando pues en tu carrera profesional aquí en España? O bueno, donde sea. Ya, nada, seguir peleando paso a paso. Como siempre lo digo, cuando te dicen qué necesitas para llegar al UFC, yo vencer a que te pongan el frente, Claro. ¿sabes? Que te vayan viendo el frente, siempre con humildad, porque él también está entrenando, pero no le tengas miedo, ¿sabes? Al final es un humano. Y mis planes son eso. Ya bueno, ya el 2026 ya cerramos, 2025 ya cerramos la temporada con la competencia de grappling. Y ahora estoy loco por hacer entonces vamos a ver qué peleas salen ahora, según mi equipo cuando me vea preparado, ellos me dirán cuándo puedo salir ya a pelear, pero en principal es eso, casi lo mismo que hacía en Venezuela, pero ahora internacional, ¿sabes? Ir peleando paso a paso, viendo rivales y yo. Claro. Hablaste de la competencia de grappling. Bueno, hace poco ganaste también un torneo de grappling. Sí. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué diferencias notas tú entre montarte en un octágono y salir a un mat? Que no pienso, o los nervios no me dan hasta más tarde en grappling, ¿sabes? Porque cuando voy a hacer MMA me pongo más nervioso porque al final es lo que más me gusta, ¿sabes? Claro. Y es el récord que más me importa. Pero cuando voy a hacer grappling, igual. Es que siempre es el mismo miedo, ¿sabes? Como Claro. Son las mariposas. Las mariposas ahí cuando el árbitro dice prevenido, peleen, ¿sabes? Claro. Pues ese sentimiento es brutal. Y no sé, no sé con qué otra cosa algún día podría reemplazar eso, ¿sabes? Pensando muy a futuro. Claro. Me retire, a lo mejor me emocionaré también con las peleas de mis hijos, que no lo sé. Pero ese sentimiento siempre lo tengo
listo, por al final una pelea es una pelea, ¿sabes? Claro. Es una persona que te quiere dañar y tú también, deportivamente, Claro, pero claro, al final claro. te quiere someter Te y quiere ganar. Y si te duermes, Claro. ¿sabes? Que adelante de todo el mundo. Entonces, es como me dijo una vez un amigo, al final siempre es un poquito una guerra de ego, ¿sabes? Claro. Y es chulo, yo lo veo chulo porque al final lo veo como, no sé, si fuéramos Claro. personajes de acción y estamos peleando, ¿sabes? Una película. A mí me encanta ese sentimiento, pero es eso, que en MMA, aparte de que corto más peso, que la paso un poquito Claro. peor con la gente, cuando voy a hacer grappling, los nervios me dan hasta un poquito después. Claro. Eso, pero al final pelea es pelea. Claro. ¿Y qué prefieres tú, G o no G? No, Nogi, siempre. Nogi. De lo más... Ok, ok. Me encanta. A mí por lo menos me gusta más el G. El Vale. tipo me parece más elegante. Es más clásico, ¿sabes? Claro. Como boxeo tradicional y gi es la combinación Claro, más claro. clásica, pero yo soy un poquito más de inventar y entonces Claro. veo que en Nogi como que saltan Claro. y me gusta más eso. También es mucho más rápido también. Sí. El G es mucho más de control. Y también porque siempre busca hacer deporte que siempre le podría robar un poquito más de cosas para el MMA. Claro, al final te sirve mucho más el no-gi para el MMA. Sí, por ejemplo, yo hacía con la selección de lucha, hacía lucha greco cuando empecé. Y sí es verdad que te da mucha base, pero al final para el MMA, para mí, te sirve más la lucha libre, Claro. ¿sabes? La que utiliza las piernas. Claro. Entonces como que pues empecé a entrenar solo eso. De boxeo, siento que el boxeo es importante, pero a mí en lo personal me gusta un poquito más como el kickboxing, Ok, ¿sabes? Eso, claro. porque utiliza las piernas, ¿sabes? Pero cada quien decide como sus tres, son tres, ¿vale? Claro. Striking, medio, que es la lucha, y el Y suelo. el piso. Eso. Entonces, cada quien elige. A mí me gustan más esas tres así. Y de todas las artes marciales, ¿cuál es la que más te gusta? Si tienes que escoger, bueno, entre... sin contar MMA. Sin contar eso, sin contar MMA. A ver, oye, está difícil. No sé, sería... ¿Sabes qué me gustaba mucho? El de cuando vieja escuela. Ok. Pero ahora como que lo cambiaron mucho a punto, entonces no me llama mucho la atención. Entonces lo siguiente que veo cuando no hay UFC es las peleas de Muay Thai. Ok. Claro, que eso Son también brutales. es Sí, violencia. la que ve la sangre volando ella como... Claro. Eso es chulísimo. Entonces diría que el Muay Thai para ver. Claro. Y ¿Y para practicar? Para practicar Jiu-Jitsu siempre, porque siempre va a ser lo más... Claro. Para todo, es lo más práctico Claro. para todo. ¿Y consideras que es tu especialidad? O sea, si tú tienes que decir, por ejemplo, podemos decir, obviamente, de cada peleador de UFC podemos decir una especialidad, por decirlo así. Bueno, ahorita estás en una camada de bichos que son súper completos en todo, pero si tú tienes que decir, ok, ¿cuál es la especialidad de Henry? No dejar de entrenar, claro. Porque es eso. Yo también, digamos que soy un poquito de la nueva escuela. Ok. Y porque yo entré directo a un gimnasio de MMA. A pesar de que hacía como sanda y eso, fue más de pequeño. Ya luego sí de adulto fue MMA y hasta el día de hoy es lo que yo digo. Cuando yo he ido a gimnasio solo de K1 me han dado palizones. Claro. Cuando he ido a gimnasio solo de lucha me han dado palizones. Pero si metes unos chicos Claro. de eso, conmigo una jaula, ¿sabes? Claro, ya le das tú la paliza. Siempre voy a buscar como... Entonces creo que eso, tratar de ser lo más completo posible. ¿No? Obviamente me faltan muchas cosas, pero creo que mi especialidad es esa, ¿sabes? Como Intentar ser un poquito completo. todos los días tratar de ver algo. Porque no me considero un striker de élite, ni un luchador de élite, ni... No sé, lo que digo, me falta un poquito más de ego y topuria mentality, pero yo lo veo así, es como... Es hacer lo que tienes que hacer, ¿sabes? Claro. Entonces digo, mi especialidad es esa. Ok. Entrenar. Los que me conocen saben que me la paso todo el día. En el gimnasio. Sí. Fiebrudo ahí. Sí, no hago pesas, Ok. no gimnasio, sino todo lo que sabe pelear, ¿sabes? No sé. Claro. Si me da un arte marcial mañana, a lo mejor yo lo voy a querer practicar. ¿sabes? Claro. Pero es eso, me encanta todo lo que tenga que ver con pelea, competencia, de eso. Ok. Eso me gusta. Hablando del Topuria Mentality, que bueno, que parece un chiste, pero es una realidad. No, o sea, sí, cabrón, yo creo que es algo necesario también. Sí, se trabaja eso. Claro, porque tú también dices, te tienes que te montar tú solo y a lo mejor va y te nos queda en el segundo 10. Sí. Entonces tú dices, bueno, tengo que tener también la seguridad de que no me vayan a temblar las piernas ahí cuando me monto. Sí, Pero, ¿cuál es tu peleador favorito? Jair Rodríguez. Jair Rodríguez. Las patadas que da para mí
También lo digo siempre, es el único peleador que yo me puedo quedar los 3 rounds viéndolo todo el rato, ¿sabes? Claro. Porque a veces están pasando peleas y como que me distraigo un poquito, pero cuando pelea él, como me encanta su estilo porque muy inortodoxo, es un estilo, como copiar ese estilo, Claro. es casi imposible, ¿sabes? Claro. Entonces me encanta por eso. Además, 145 también. También, sí. O sea, Sí. Y aparte de él, recuerdo que fue entre los primeros peleadores que vi y fue cuando dio ese codo así giratorio. Claro. Y yo, fue la mente. Y entonces me puse a seguirlo y cuando veo todos sus highlights girando, yo, no, es lo que yo imaginaba que quería hacer de niño, ¿sabes? Ya Claro. luego sí cambié un poquito más a grappler, pero cuando lo veo él peleando, para mí es como un superhéroe, la verdad. ok. Pelea demasiado chulo. Y si tuviese que decir, el top 3 es Jair primero. Jair, McGregor Prime. Ok. No, McGregor de... Claro, no McGregor el drogadicto ahorita, sí. Ese no, el McGregor que fue doble campeón para mí, ese también era un estilo muy difícil de copiar en Claro. ese momento. Y el otro que me gusta, que no es tan conocido, pero es Stephen Thompson, Wonderboy. Sí. Porque me gustó él porque él hacía como karate Ok. y nunca abandonó ese estilo, ¿sabes? Ok. Y siempre peleaba con su karate y lo aplicó al MMA y yo decía, ¿sabes? Como que me cayó la boca en cierto modo y tal vez por eso se convirtió en mi peleador favorito. Porque yo decía, o sea, eso no es efectivo, pero todo deporte, si lo sabes adaptar Claro. bien, ya... Claro. Entonces me encanta él. Claro. Y bueno, ahorita en España está creciendo un montón Sí, la correcto. movida de las MMA. O sea, bueno, con Topuria, Joel Álvarez también está por ahí en el circuito. El hermano, bueno, Alexandre también. Sí. O sea, hay un montón de peleadores y al final la industria aquí también está creciendo. ¿Tú te ves en un futuro, por ejemplo, traen un UFC Madrid? O sea, ¿cómo te ves? Enrique Escalón en la cartelera, es que la verdad, sí me veo ahí. O sea, siento que eso, lo que me falta por demostrar, ya en mi siguiente pelea lo voy a hacer y que me vayan conociendo cada vez más, ¿sabes? Ya. Siento que fue eso. Mi mayor error fue ese, ¿sabes? Como que no demostré todo y ahora sí quiero ir con esas ganas que tenía ese día. Pero sí, la verdad sí siento que tengo ese nivel. He entrenado no con todos ellos, con alguno que otro y la verdad, ¿sabes? Me siento bien, no siento que me dan palizones. A lo mejor también me estarás cuidando. Claro. Pero... Tranquilo con el niño, tranquilo con el niño. Pero, ¿sabes? Al final son humanos, lo que digo, ¿sabes? ¿Y cuál fue el secreto de ellos llegar ahí? Entrenar, pelear, hacer carrera, Claro, ¿sabes? claro. Entonces, se ya lo Claro, puede. constancia y... Sí, que no hay secreto, ¿sabes? Sí. Al final, hoy en día, con tu Tapology habla por ti. Claro. Y al final va a ser tu currículum, ¿sabes? Y también, aparte del Tapology, por la forma en que pelea, ¿sabes? Ok. Y yo siento que yo podría dar un estilo que a la gente le guste de las peleas. Porque al final, claro, me gusta el grappling, pero siento que tampoco soy manco en strike. Claro. Y entonces siento que ese estilo le podría gustar. Además, por el tiempo, ¿sabes? Como que todo. Y con la gente que me acompaña, sobre todo. Claro. Porque mira, tengo voces aquí que han estado en la UFC, ¿sabes? Claro. Entonces yo también. Claro. Y si ellos me aconsejan, es porque a lo mejor ven un rayito de esperanza en mí. Claro. Y así lo veo. Si está en una cartelera UFC España, Enrique Escalón por ahí estará escrito, sí. Así sean los preliminares, pero... Por ahí voy a estar jodiendo, aunque sea. Ok. Ahí. ¿Qué tanta diferencia tú que has entrenado bueno, me lo acabas de decir, con personas UFC? ¿Qué tanta diferencia, por ejemplo, si tú hoy, bueno, en 145 el campeón es Volkanovski a día de hoy, te montas en un octágono con Volkanovski? ¿Cuánto crees tú que, o sea, a lo mejor te dices, bueno, no voy y le gano, pero ¿cuánto crees tú que podría durar, también teniendo en cuenta el respaldo que tiene Volkanovski, Sí, la sí. preparación y todo eso? O sea, ¿cuánta diferencia crees tú que hay entre el campeón de la UFC y tú ahorita? Y yo, hoy en día sí, bastante. Pero de aquí a un año, bueno, no lo sabemos. Pero sí siento que, aunque sea, ¿sabes que la clásica? Aunque sea una mano le doy. Pero no, sí, obviamente hay niveles, ¿sabes? Claro. Hay que, por más que sea todo ese recorrido se respeta. Y ahora es él está en la Claro. Champion, ¿sabes? Claro. Yo, digamos, si lo vemos así un poquito más fútbol, yo me siento ahora como segunda división, Ok. mitad por ahí, ¿sabes? Claro, Como que ok. ya voy.
Pero ellos sí, para mí ellos son nivel champion. Es como, yo siempre lo veo todos los UFC como los Avengers, ¿sabes? Entonces es como cuando yo estaba con Piera y yo decía, ¿sabes? Siento que tengo a los super aquí aconsejándome y es eso. Algún día yo siento que puedo ser, así como en The Voice, que me reclutan. Pero eso, ahora para mí, él es nivel champion. Y en Escalona, segunda división, ascendiendo. Están invirtiendo ahí. Y ahora, haciendo el caso contrario, estamos hablando del nivel champion, estamos hablando de ti, pero ahora vamos a hablar de una persona que no entrena. ¿Cuánto te dura un octágono? Bueno, la verdad es que... Bueno, aquí sí voy a hacerle topuria mental y no, lo ves en 30 segundos y tal. Pero sí, es muy fácil cuando peleas con una persona que no sabe, pero que no sabe nada. No ha entrenado nunca, primer día, y te lo encuentras en la main event de WoW. No. O sea, lo vas a matar, es a lo que me refiero. Sí, tipo, estás en la main event de WoW, tienes que ganarte a todo el mundo. ¿Cuánto dura la pelea? Que tampoco son matemáticas, ¿sabes? Pero todos los días me pego con gente que... o que es profesional, o que es cinturón morado en Jiu-Jitsu, ¿sabes? Y ves mucha diferencia. Y es lo bonito de las artes marciales, que tú mismo te das cuenta de lo indefenso que eres. Claro. Pues cuando empecé, me di cuenta, soy un niño, ¿sabes? Un chico que yo le sacaba 20 kilos fácil, me sentaba y me hacía una guillotina, algo. Y eso en menos de 30 segundos. Claro. Y ese chico ni siquiera era profesional. Claro. Se saca el balance por ahí, han ido... Siempre va el clásico el día de prueba, que ha hecho pesas por lo menos, y claro. 30 segundos no duran, pero bueno. Bueno, no, pero también está el camino, pero digo, me llama la atención eso de decir... o sea, para que la gente se dé cuenta de la diferencia. Porque eso, te digo, lo estábamos hablando antes de cámara. Sí. Yo empecé Jiu-Jitsu hace poco, yo había hecho boxeo antes, pero empecé Jiu-Jitsu hace poco. Es otro mundo. Y yo decía, wow, este tío, o sea, yo peso eso, 76. Y yo digo, este tío de a lo mejor 50 kilos y te agarra y que te un papá retirado, que no sé qué, el bicho viene y no puedo hacer nada, o sea. No, y eso sí se hace a nivel de grappling, que es como que cuidas un poquito más a las personas. Pero tengo un compañero que se llama Cal, que ha peleado en Glory. Para mí es la UFC del striking. Claro. O sea, a ese nivel, ellos ya escogen cómo finalizarte, ¿sabes? Si él quiere te pega en el hígado, te pega aquí, ¿sabes? Y es un bicho así como es, casi 100 kilos, ¿sabes? Entonces, eso porque te haría más daño y te ganaría incluso más rápido. Una persona así que ha estado a ese nivel te ganaría incluso más rápido. Alguien que haga grappling te va a cuidar un poquito. Claro. Y a lo mejor ahí se le pasan 10 segundos, pero no. En lo que te deja trabajar un poquito. Sí, pero ya por lo menos han ido gente hacia el gimnasio o que ha hecho pesa, ha hecho crossfit, no. Y te das cuenta que al final has entrenado para condición física, pero eres un poco indefenso. Claro, no, y al final ni siquiera para el cardio, o sea, porque el cardio también te juega en contra. Que al final todos son cardio distintos también. Claro, este cardio es más explosivo y demás. Sí. Y para una pelea, por ejemplo, si alguien dice, mira, quiero empezar a practicar algo, no para profesional, sino si en algún momento me tengo que defender, ¿tú qué le recomiendas? O sea, si en algún momento a lo mejor estoy en una fiesta y vienen y me vienen a pegar. Eso, correr. Sí, no, siempre le aconsejo a la gente cuando le hablo cuando doy clases y eso, que todo lo que están aprendiendo ahí, en el tatami es para el tatami. ¿Sabes? No se metan en problemas, nada. Y la mejor estrategia es golpear a los testículos y salir corriendo. Claro. No te metas en problemas. En tal caso, que ya sea último recurso, es que yo siempre voy a apostar por el MMA, ¿sabes? Claro. Porque para mí es lo más completo. Pero si lo sacamos, no sé, sería eso, grappling o un boxeito que le puedas pegar ahí y salir corriendo ya. Pero eso, no se metan en problemas. No, mucha gente dice, bueno, el grappling porque al final te terminas abrazando, o sea, las peleas de la calle siempre terminan en el piso abrazándose y tal. Pero no sabe con cuándo anda el otro. No, claro. Y no sabe con qué anda el otro. A lo mejor anda con un cuchillo o algo y ya ahí sí es verdad que... Por eso yo sé, para la defensa personal siempre atletismo, corren. No se metan, después echan el cuento, ¿sabes? Pero no, al final los peleadores pelean en un ambiente controlado, ¿sabes? Claro. Y que no se sabe quién te puedes encontrar en la calle. Claro. Eso al final tiene demasiado sentido y es eso. Yo creo que más bien mi experiencia entrenando, digo, uno no se imaginaría que uno entra al gimnasio MMA y todo el mundo como mala onda, todo el mundo como...
todo lo contrario, la gente es la gente más pana del mundo. Ah, qué venida. Sí, la gente te cuida, la gente te quiere. Sí, sí. Pero ya, eso, si llegas a un sitio así con... También depende de la energía de las personas, a veces se nota, porque Claro. a veces llegan como con sus cámaras a grabarse y pegándole a la gente Claro. fuerte y yo... Cálmate, que no... Claro, claro, que no va para el baile. Sí, sí. Pues me parece súper interesante pues todo lo que hemos hablado. Hay una pregunta que yo siempre hago a los invitados, más teniendo en cuenta, saliendo del tema MMA, bueno, no completamente, pero ¿cuáles son los 3 países que más te gustaría visitar? Pueden tener que ver con la MMA, pueden no tener que ver con la MMA. Sí, va a ver por el MMA porque nunca... siempre como que ha sido mi foco, ¿sabes? México, de pequeño siempre me pareció... Porque lo veo como una Venezuela con otro acento, ¿sabes? Una Venezuela premium. Ajá, una Venezuela premium, ahí. Algún país de Europa, España me gustaba, ¿sabes? No porque esté aquí, Claro. no porque esté aquí, pero sí, siempre como que por el Real Madrid, Claro. siempre me llamó la atención por eso. Y no sé, Italia por el Coliseo. ¿sabes? Ok, claro, los gladiadores. Hay que ir al Coliseo. A la MMA de antes. Sí, sí, esos 3 creo. México, España y Italia. Ya llevo uno. Claro, bueno, no, ya, y próximamente los otros 2. Dame. Finalización favorita. Rodilla voladora. Ok. Me encanta. Y segundo puesto, spinning de codo. Ok. Ese se viene cosita. Eso también no queda. Se vendrá por ahí. Bueno, hoy que te hiciste viral hace poco con un Bon Flu, Un buen flu, sí. pero bueno, eso también es una competencia de grappling, es diferente. Sí. Pero bueno, ¿qué se siente que de repente abres Instagram y ves 30 videos tuyos haciendo la sumisión? Sí, sí, y me empezaron a seguir un poco de brasileño y tal. Y yo, mira, brasileño siguiendo al venezolano para Jiu-Jitsu. Pero sí, estuvo divertido. No pensé que se iba a ser tan viral. Okay. Y esa técnica la estoy practicando, se lo está contando a mi entrenador, como en el 2021. Ok. Porque vi una pelea en UFC y veo que el chico lo duerme así. Ok. Y fue Ovier Sampruk el que prácticamente la puso de moda ahí en la UFC. Y me puse a investigar cómo era y tal. Y siempre la buscaba mal. Claro. Y entonces le preguntaba a los profesores y me iban a explicar, no, es así y tal. Y nunca me había salido tan perfecta hasta ese momento. Y se dio en el momento que se tenía que dar al final, ¿sabes? Porque es como... Al final las técnicas no importa tanto que lo hagas durante la hora del entrenamiento, ¿sabes? Sí, de hacerlo en una competencia. Claro. Y se me dio bien. A mí me da risa cuando tú te levantas como, mira, se durmió. Sí, es que el árbitro, o sea, yo no se dio cuenta y yo cuando veo que el chico deja de pelear ya no había necesidad, ¿sabes? Al final es deportivo todo. Claro. El chico me cayó muy bien. Él y su entrenador me preguntaban qué le había hecho. Claro. Y yo le decía, es un buen frutal. Y entonces Luis me dice, concéntrate que vas a pelear otra vez. Ese es todo divertido. Y me empezaron a seguir por el video que subí al día siguiente como 500. Yeah. Sí, de una. Pero no ha sido la vez que más me han seguido, porque la vez que me subieron 1000 de un día para otro fue cuando peleé en WoW. Ok, Que yo dije, wow, ahora la gente... No, y tuve muy buen recibimiento. Pensé que iba a recibir hate y eso. Y la gente como que valoró ese trabajo. Y me siguieron de un día a otro. Me empezaron a seguir 1000 personas más. Claro. Y yo, ¿qué es esto? Sí, de aquí a la UFC. Sí, sí. Y con este video, de un día al otro fueron 500, pero ya va subiendo y subiendo. Claro. Ya no sé cuánto llevará. Pero Claro, ha sido chulo así. Bien. Y ya para terminar, me dijiste los 3 peleadores que más te gustan a ti, pero para ti, ¿cuáles son los 3 mejores de la historia? De la historia, John Jones, Dimitrius Johnson. Claro. Dimitrius Johnson y... Fue que difícil sacarlo, pero el McGregor Prime... Claro. Que era una locura, ¿sabes? Claro. Hay mucha gente que dice también St. Pierre, Anderson Silva... ¿Sabes por qué no me gusta? O sea, ellos son... No, claro. Estamos hablando aquí. No lo pongo en mi top 3 porque ellos como que tuvieron derrota con gente que no tenían que perder. Ok, claro. Por ejemplo, St. Pierre perdió contra Max Serra, ¿sabes? Claro. Y Anderson Silva con Leon Anderson Edwards. Silva, sí, perdió varios. Creo que dañó su carrera peleando tantas veces. Claro. Ya no te daba esa aura como de que va a ganar.
Pero, o sea, tú ves a John Jones y era como, ¿quién le ganó? No, de hecho, y se retiró, bueno, que ahorita a lo mejor Sí. vuelve, pero se retiró invicto. Sí, y tú ves a Dimitrius en su peso, ¿sabes? Que son 57 kilos, son como este tamaño y te agarran y te esmechan, ¿sabes? No Claro. te hacen nada. Y el McGregor tenía esa aura de invencible, ¿sabes? Como que daba miedo. Claro. Para mí esos tres. Claro. Bueno, ya terminamos. Gracias. Me gustaría que te despidieras tú con una reflexión. Siempre me gusta que se despida el invitado. Pues eso no lo había pensado. Una reflexión a la vida, a cualquier muchacho que quiera empezar, o si le quiere mandar un mensaje a Dana White también se lo puedes mandar. Voy a decir, se la voy a robar a Cancerbero, deja de llorar. Maldita puta. Ustedes saben lo que sí. Y ponte a trabajar y eso, no hay secreto. Día a día, paso a paso y todo va dando resultados. Pues, Eso, tal vez. está bien. ¿Cómo la pasaste? Bien, excelente.